En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Secretario, la... Gracias, señor presidente. Se han recibido varios documentos en la Secretaría de la Comisión. En primer lugar, de la diputada señora Cristina Girardi, en el cual extiende la invitación al presidente de esta comisión para participar en la reunión del lunes 27 de mayo a las 11:30 en el Senado en Santiago, con la finalidad de abordar el tema del cambio climático y la educación previo a la realización de la conferencia de las partes de las Naciones Unidas COP25. Recordar que ese día, comienza la semana regional en el Senado, el día 27 de mayo. Nuestra última semana de sesiones es la semana del 20. Y de hecho ya está citada una sesión para el próximo 20 a las 5 de la tarde en Santiago, con la ministra de Educación. Luego el subsecretario de Educación, señor Raúl Figueroa, en el cual da respuesta al oficio en que se manifestaba la preocupación de los integrantes de esta comisión respecto a la emanación de gases tóxicos desde la cámara de alcantarillado que afectan a centros de educación en la comuna de Copiapó. Luego de la Academia de Historia Militar, en el cual informa de la publicación del libro en español Cochrane, El Almirante del Diablo, en relación con el que el 20 de agosto de 2020 se conmemorará el bicentenario del zarpe de la expedición libertadora al Perú. Hace presente que en el mes de mayo estará en condiciones de distribuir la librería disponible en dicha academia. De la Directora de Asuntos Públicos de Corpo Comunicaciones, mediante el cual solicita recibirles en audiencia para abordar la visión sobre el proyecto de ley que modifica la ley 19.928 sobre el fomento de la música chilena, para establecer los requisitos que deben cumplir los conciertos y eventos musicales que se presentan en Chile. De la Confederación Nacional de Asistentes de la Educación de Chile, informa el nuevo directorio, de acuerdo a las elecciones realizadas el 25 de abril, y que se mantiene como presidente al señor Arturo Escares. Y finalmente, del relacionador público de la Universidad de Santiago, señor Marco Barraza, en el cual, por especial encargo, el rector Juan Manuel Solesi extiende invitación a los miembros de esta instancia para asistir a la ceremonia de homenaje a los estudiantes de la Escuela de Arte y Oficios caídos en el combate naval de Iquique, que se realizará el día 17 de mayo a las 11:30 en Santiago. Y finalmente, de la señora Maribel, se me fue acá el apellido, de una particular que relata lo que le sucedió al tratar de realizar una denuncia anónima en la Superintendencia de Educación de Concepción, donde le entregan para tal efecto un formulario que debe llenar con todos sus datos, incluyendo el RUT, cosa que descartó debido a que no quiere perjudicar a su hijo que estudia en el Liceo Francisco de Asís de la ciudad de Arauco, de la 8ª región. Por tal motivo, envía este correo electrónico a la entidad relacionada sin tener respuesta y solicita orientación para realizar una denuncia en forma anónima. Esos son los documentos que se han recibido en la Secretaría, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Se abre, le ofrece la palabra sobre la cuenta, senadora. Gracias, presidente. Varios puntos. Primero, ¿quién es Corpo Comunicaciones? ¿Sabemos eso? Maribel Fritz. Ya. Maribel Fritz era la persona... Sí, sería interesante saber quiénes son, pero además, presidente, en torno a ese proyecto, nosotros no escuchamos a nadie. Y yo creo que sería relevante, por lo menos, escuchar a los municipios, porque ellos van a verse, entre comillas, afectados por este tema. Entonces sería interesante escuchar a ambas asociaciones de municipios en torno a ese proyecto y escuchar a alguien más. Yo sé que estamos en particular y en general esto lo hacemos en general, pero yo creo que sería relevante poder escuchar, por lo menos en una sesión, a un grupo de representantes. A mí, por lo menos, me preocupa especialmente el tema de los municipios. Y si es que se agrega entonces a esta persona que no sé quién será, digamos, que está pidiendo audiencia, creo que sería positivo, especialmente si es que está pidiendo... Eso véalo usted, porque no sé quiénes son. Sí, acá estoy viendo el correo, perdón, presidente. Sí. Es la señora Soledad Geralde. La directora de Asuntos Públicos de esta institución, Corpo, una institución que tiene su domicilio en la ciudad de Santiago, en Providencia. Sería bueno saber quiénes son, la corporación, digamos, porque quizás consideramos invitarla. Y luego, presidente, pedirle al secretario que en el último punto, respecto a la señora Maribel Fritz, si es que se le envía la información al subsecretario como oficio nuestro para que la oriente y contestarle a ella que le enviamos la información al subsecretario y que ojalá, no a pero al otro, a Raúl Figueroa, para que nos la oriente, digamos, de cómo seguir el proceso. ¿Se adjuntaría entonces, presidente, este mail?
se adjuntaría este mail se le reenviaría el mail al subsecretario de Educación, eso es lo que... Como oficio. O como oficio, un oficio de la comisión, formal. Sí, porque si lo enviamos como oficio, él nos va a contestar qué es lo que hizo. Creo que sería bueno. Perfecto. Oficio sobre ese último punto, adjuntando el mail de la señora Maribel Fritz. Sí, el senador García tiene razón, que se lo enviamos a la superintendencia. Sí, Más que al subsecretario. sí. Oficio adjuntando mail al superintendente de Educación. Así es. Perfecto. Bien, revisaremos la audiencia, primero indagaremos quiénes son, para ver también en la tabla cuando se convoque por ese proyecto de ley a Corpo Comunicaciones. Eso era, ¿no? El Sí. primer punto, ¿no? Sí. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? De que respecto al proyecto de teloneros vamos a hacer una sesión donde vamos a escuchar. Sí, además hay un periodo de indicaciones que vence, entiendo, no recuerdo la fecha, pero nos dimos un plazo de indicaciones, Sí, entonces si podría... mal no recuerdo, era el 24 de mayo, tengo entendido que eran. Antes de... Pero quizás, presidente, lo que El podemos viernes hacer... 24 de mayo, tengo entendido, pero habría que verificarlo. Pero es a fines de mayo, digamos, justo antes de terminar la semana, antes de empezar la semana regional. ¿Y qué pasa, presidente, si es que pedimos una ampliación de plazo de indicaciones para tener una sesión, no sé, el día martes, por ejemplo, en que escuchemos en una sesión a los municipios, a las dos asociaciones municipios, y no sé, habría que pensar en qué más, cosa de no despachar un proyecto donde no hayamos escuchado a nadie. Sí, me parece atendible el punto, creo que lo hemos hecho en otros momentos. Solo tenemos que ver el tema de planificación de las sesiones para ver cuándo ponemos en tabla ese proyecto, porque vuelve a la comisión y perfectamente podemos ampliar el plazo de indicaciones, solicitar esa ampliación del plazo de indicaciones y ahí citar audiencias. Tenemos que programar bien la sesión. Claro, yo entiendo en consecuencia que la comisión adoptó el acuerdo de cuando se determine escuchar a las dos asociaciones de municipalidades y a Corpo, que es la institución, que es la institución esta que mandó la solicitud de audiencia. Y para eso, bueno, programando y veremos hasta cuándo pediríamos la ampliación del plazo de indicaciones. Claro. Porque no sé si sea posible que tengamos una sesión para este tema antes de que venza el plazo. Entonces es probable que eso se haga a vuelta a la semana regional, es decir, la primera semana de junio. En consecuencia, el plazo tendría que ser al jueves de esa semana. Pedimos plazo de indicaciones en la sala, ¿no? Sí, Correcto. muy bien. Yo lo determino. Sí, Cargaré. senadora Ena Fumber. Yo tengo un problema con el horario del lunes, porque tengo niñez e infancia a la misma hora. Entonces, quisiera saber si es que cuando se cita el lunes podemos verlo antes o conversarlo, porque ayer no pude asistir porque se alargó infancia y no pude llegar, entonces tengo una complicación ahí. Entonces, es solo para dejar la constancia y que veamos cómo podemos, si es que es necesario citar los lunes, porque entiendo que vamos a citar como por temas puntuales los lunes. Sí, la idea es sesiones extraordinarias, digamos, y la ministra nos solicitó idealmente hacerlo en mayo, la sesión. No nos puso una fecha, nada, pero entonces veíamos que el lunes 20 era una buena opción, y yo tenía entendido, y tal vez me equivoqué, que usted tenía dificultad en el bloque, porque en su momento estábamos citando antes, más temprano. Sí, lo que pasa es que me pusieron niñez a esa hora, Ya. entonces No, tengo un problema En general, nuevo. los lunes tiene usted complicaciones, todos los lunes va a tener En complicaciones. todo el horario. Claro, tengo un problema. Pero que lo veamos antes, entonces por último yo pido que niñez no sé, Ya. para que haga... pero que yo lo pueda saber antes, por ejemplo, que usted nos diga el miércoles, el lunes vamos a citar. Antes de convocar. Claro, para que yo pueda ajustar de alguna manera, porque entiendo que son temas puntuales. Sí. Entonces, eso. Sí. Este lunes 20, Al lunes 20 estamos citados. sí. ¿Para qué? Para la ministra de Educación, hace un par de sesiones atrás, solicitó que la comisión citara para la aplicación del artículo 6 de la Ley de Educación Superior para el tema de la estrategia
nacional de educación pública. de educación pública. Perdón, de educación pública. ¿A qué hora vamos a hacer citados? De 5 a 6 y media. Está citada ya la sesión. Ya. Ya. Ok, yo voy a tener un problema ahí. Pero en el futuro entonces para yo poder verlo. La idea no es convocar para votar ni nada, sino que son estas sesiones especiales, pero... Sí, eso. Sí. Si vino Coloma a dar color. Tampoco pude mandar a alguien porque... Bien, pasamos a la tabla entonces. Gracias, presidente. La tabla del día de hoy considera dos temas. En primer lugar, era continuar la discusión en general del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica el párrafo quinto de las disposiciones transitorias de la ley 21.091 sobre educación superior y otras normas legales y también ponerlo en votación. Esa es la primera parte de la sesión y luego la segunda era continuar con la discusión en particular, es decir, de las indicaciones del proyecto de ley o de los proyectos de ley sobre acoso sexual en el ámbito académico. Quizá habría que sugerir el cambio de la denominación del proyecto en la educación superior, que ya fue un tema que ya acordó la comisión, de que va a ser solamente este proyecto de ley referido a la educación superior. Y eso en el informe nuestro, el segundo trámite reglamentario, podemos precisamente proponer a la sala que se enmiende la denominación de estos proyectos refundidos. Perfecto. Bien. Entonces, para el primer punto de la tabla, le queremos pedir al jefe de la División de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, que tal cual comentamos la sesión anterior, nos pudiera traer por escrito en el fondo o poder las preguntas que se hicieron la sesión anterior antes de pasar a votar el proyecto. Gracias, presidente. A ver, gran parte de las preguntas, si no todas, fueron respondidas en las sesiones anteriores, sin perjuicio de lo cual tenemos un documento en el cual damos detallada cuenta y respuesta de cada una de esas preguntas. Si usted quiere que vaya haciendo una revisión rápida, no creo que sea estrictamente necesario, dado que estos asuntos ya se han abordado en las sesiones previas, pero... Sí, en términos generales, sí, sobre todo en la última sesión que tuvo esas preguntas, no solo la senadora Yasna Proboste, sino que también de los invitados, en términos de las certidumbres en el fondo, ¿no? Los plazos, una serie de aspectos que ellos mencionaron, y nos parecía importante que se aclararan y se dejaran por escrito. Y si es posible ese documento, compartirlo obviamente con la comisión. Sí, ni un problema, presidente, se lo vamos a enviar, dejar, digamos, o enviar electrónicamente, como sea más fácil. Ahora bien, yo creo que lo más relevante de clarificar es que este proyecto de ley no viene, como ya lo hemos dicho, no viene a modificar plazos de entrada en vigencia de aspectos que dicen relación con la mayor exigencia que de alguna manera se le pone a las instituciones de educación superior. Y desde ese punto de vista, lo que quiero dejar medianamente claro es respecto a qué aspectos qué aspectos del modelo de acreditación son los que se postergan con la entrada de vigencia de estos criterios y estándares y qué aspectos son los que no se postergan. Entonces, a ver, el nuevo modelo de acreditación comenzará a regir de manera diferida, es decir, si este proyecto finalmente se aprueba, va a entrar a regir de manera diferida. ¿Qué es lo que va a entrar en vigencia a contar del 1 de enero del año 2020, del próximo año? Va a entrar en vigencia definitivamente la acreditación institucional obligatoria. Eso no cambia, presidente, eso entra en vigencia tal cual está hoy en la ley, la acreditación institucional obligatoria. En segundo lugar, las etapas del proceso de acreditación también entran en vigencia, tal como establece la ley, a contar del 1 de enero del año 2020. Esto es la autoevaluación institucional, la evaluación externa por parte de los pares evaluadores y finalmente la decisión de la Comisión Nacional de Acreditación. Y lo que también entra en vigencia, de nuevo, respetando lo que dice la ley actualmente, es la acreditación por niveles. Es decir,
Pasamos de un modelo en el cual la acreditación es por años, desde los 2 hasta los 7 años, a un modelo en el cual la acreditación se hace por niveles, básica, avanzada y de excelencia, siendo en la práctica el gran cambio el que se establece en términos de que no hay una acreditación por un periodo inferior a 3 años. Debo recordar que la acreditación básica es por 3 años. Eso es lo que no se posterga, lo que este proyecto no está postergando y lo que a nuestro juicio no es necesario ni siquiera clarificar por cuanto la ley 21.091 lo establece de manera taxativa. Ahora bien, ¿qué es lo que se posterga en términos de su entrada en vigencia con la aprobación de este proyecto de ley? ¿Y por qué? Y se posterga porque están intrínsecamente vinculados a la definición de los criterios y estándares. En primer lugar, lo que se posterga hasta la aprobación de los criterios y estándares y hasta su entrada en vigencia es la acreditación integrada, la acreditación institucional integrada. Dicha acreditación, efectivamente, ese modelo de acreditación se posterga hasta que hayan transcurrido los 24 meses desde que la CNA publique los nuevos criterios y estándares. Una vez que hayan transcurrido esos 24 meses, el modelo de acreditación que va a regir es el de acreditación integral. En segundo lugar, la muestra intencionada de carreras. También debe, presidente, seguir la suerte de los criterios y estándares. Es decir, en el modelo de acreditación integral, la ley establece que se debe hacer una muestra intencionada de carreras que también deben ser evaluadas en ese proceso de acreditación integral. Pues bien, dado que también está supeditado o ligado a la definición de los criterios y estándares, nosotros también consideramos que esa muestra intencionada debe seguir la suerte, por así decirlo, en términos de plazos, de los criterios y estándares. Y por último, lo que también sigue en términos de plazo la entrada en vigencia de los criterios y estándares son las nuevas dimensiones incorporadas en el proceso de acreditación institucional. Debo recordar a esos efectos que actualmente existen dos áreas, o se habla de áreas o dimensiones que son obligatorias por parte de las instituciones: la docencia de pregrado y gestión institucional. Lo que hace la Ley de Educación Superior establece nuevas áreas y establece que son 4 las obligatorias. Docencia, se habla de docencia porque es pregrado y posgrado, gestión institucional, y se agregan a esas vinculación con el medio, en primer lugar, y aseguramiento de la calidad. Esas 4 dimensiones también deben entrar en vigencia una vez que hayan transcurrido los 24 meses desde la publicación de los criterios y estándares. ¿Y por qué? Porque están también ligados en cuanto a su evaluación a los criterios y estándares que defina la CNA. Entonces, resumiendo, presidente, lo que entra en vigencia a contar del 1 de enero del 2020 es la obligatoriedad de la acreditación institucional, las etapas que involucra ese proceso y la acreditación por niveles. Y lo que se posterga en su entrada en vigor son la acreditación integral, que es el modelo de acreditación que define la ley, la muestra intencionada de carreras y, por último, las nuevas dimensiones de la acreditación. Eso es, me he referido específicamente a estos aspectos, presidente, que son los que de alguna manera las instituciones pedían que hubiese claridad para que no quedase, digamos, en tierra de nadie esta definición. Hay otros temas también que salieron en la discusión. No sé si es necesario que usted los comente. Insisto, este documento lo vamos a dejar a disposición de la comisión, presidente. Bien, no, muchas gracias. Sí, agradeceríamos poder tenerlo, porque además después de ser aprobado, en el fondo se abre un periodo también de indicaciones y a partir del cual se pueden hacer propuestas. Pero nada, se ofrece la palabra si es que hay preguntas, comentarios, si no lo ponemos en votación. Ponemos en votación entonces, secretario. El señor presidente pone en votación en general el proyecto de ley en segundo trámite constitucional, que modifica el párrafo quinto de las disposiciones transitorias de la ley número 21.091 sobre educación superior y otras normas legales.
Senador García. Senadora von Bea. Senador Quintana. Presidente. Resultado de la votación, 4 votos a favor, ninguno en contra. Queda aprobado. Queda aprobado en general el proyecto de ley. ¿Campana? Sí, digo que queda aprobado. No, queda aprobado en general el proyecto, o sea, sí, la idea en la comisión, ¿no? O sea, pasa a sala, digamos. Pasa a sala, sí. Muchas gracias, muchas gracias. Insisto, se agradece el documento para compartirlo. ¿Hay que chequear algo? Vale. Bien, muchísimas gracias entonces a Juan Eduardo Vargas, jefe de la Educación Superior. Lo liberamos de este... No, tiene que seguir, tiene que continuar en... La asesora cambia. Muy bien. Entonces pasamos al siguiente punto de la tabla para continuar con la discusión, en particular el proyecto de ley sobre acoso sexual en el ámbito de la educación superior. Tenemos que retomar en el fondo la discusión, en particular la votación, secretario. En la sesión anterior, liberada por esta comisión la semana pasada, se continuó con la discusión de las indicaciones y se hizo una especie de retroceso en el sentido de que tuvimos que discutir y votar ciertas indicaciones que habían sido presentadas en el nuevo plazo de indicaciones, que fueron las indicaciones presentadas por la señora von Bea y el senador García por una parte, y luego por los senadores Proboste y senador Latorre, y se me indicó de que la senadora Órdenes también adhería a ese conjunto de indicaciones que habían sido presentadas por ustedes, que es la forma que tenemos que hacer, porque no se puede ya agregar a ella, porque ya fueron presentadas dentro del plazo por ustedes dos, sino lo que corresponde es que ella va a quedar como adherente a todas estas propuestas. La comisión en la semana pasada avanzó en algunas indicaciones. Desde el punto de vista de la numeración original de la comisión habíamos quedado hasta la indicación 11L, pero sin perjuicio de eso, algunas indicaciones se habían quedado pendientes. La última cuestión que vio la comisión en esa sesión fue la indicación de las pendientes de las nuevas, por decirlo de alguna forma. En la página 6 resolvimos la 5N, que no es ñ, por un tema de numeración, la 15N, y en que la nueva redacción quedó de que la siguiente la voy a leer: el presente cuerpo legal previene y sanciona los actos de acoso sexual que resulten atentatorios contra el personal académico y no académico, los estudiantes y a toda persona vinculada de cualquier forma a las actividades desarrolladas o organizadas por la respectiva institución de educación superior. A continuación viene la indicación 5O de la senadora von Beer y del senador García, que contiene una pequeña diferenciación de la que he leído con la nueva redacción, porque agrega un nuevo párrafo a este ámbito regulatorio que establece que los actos de acoso sexual que se produzcan entre personas pertenecientes al personal académico, al personal no académico o entre integrantes de ambos grupos se regirán por sus respectivos estatutos cuando estos contengan normas sancionatorias de acoso sexual. Entiendo yo que había un principio de acuerdo en la sesión pasada para acoger a este párrafo final, pero con una redacción que tenía que ser adecuada. La senadora von Beer, recuerdo yo, explicó en ese momento que la idea era que cuando se produjeran ese tipo de cuestiones no hubiera superposición de regulaciones, sino que se regularan cada uno por sus propios estatutos, es decir, Código de Trabajo, Estatuto Administrativo y que no rigiera en consecuencia en la situación específica este cuerpo legal. No sé si interpreto bien o explico bien lo que la senadora propuso en esa ocasión, y no sé si habría ánimo de la comisión para hacer este agregado a la regulación del cuerpo legal que estamos en este momento analizando. Eso, señor presidente. Gracias, secretario. Senadora, ¿quiere argumentar? Sí, si pudiera... La discusión acá, el tema acá, es que nosotros tenemos hoy, o sea, que nosotros estamos estableciendo acá un nuevo protocolo. Ese protocolo no sabemos
cómo se va a construir en las instituciones. Puede ser que haya instituciones que lo construyan muy bien y beneficioso para la víctima, y puede que haya otras instituciones que no lo hagan tan bien y tan beneficioso para la víctima. Y paralelamente tenemos mecanismos que ya están funcionando y que funcionan bien, que han mostrado que funcionan bien, como por ejemplo el Código del Trabajo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros acá, si no decimos cuál predomina, entonces va a haber una discusión en la institución respecto a cuál predomina. O sea, va a haber una pugna. Y yo creo que generalmente la pugna la va a perder la víctima. Porque normalmente es así, porque tenemos alguna experiencia de que así sea. Y como tenemos y respecto a cuál de los dos es más beneficioso. Y en ese sentido lo que conversábamos es que sería mejor establecer en la ley cuál de los dos predomina. Y en este caso yo creo que es mejor dejar predominar el que ya funciona, que en este caso es el Código del Trabajo. Esa es la explicación de la indicación presentada. O sea, en el fondo hay que dirimir entre la N y la O, ¿no? Presidente, sí, en la primera parte tengo entendido yo que llega hasta educación superior. Eso está en ambas indicaciones aceptado, que es igual. Si acá lo novedoso es la incorporación de ese segundo párrafo que propone la señora von Beer, porque entiendo yo que el inciso... Claro, exactamente, que el inciso segundo que proponía la senadora von Beer ya señaló la sesión pasada que no había que considerarlo. Y el inciso segundo que está al final de esa columna, sino que solamente habría que votar a favor o en contra, entiendo yo, de la incorporación en este inciso del artículo de la segunda parte, que comienza con los actos de acoso sexual que se producen entre personas. Habría que votar a favor o en contra respecto de ese párrafo. ¿Y el último párrafo se dice para los efectos? El último inciso, ese no. Ese Exactamente. Sí, Juan Eduardo Vargas. Sí. Perdón, es que nosotros armamos un documento, pero estoy con problemas para proyectarlo, entonces lo están pasando. Pero estamos de acuerdo, ¿no? A ver, yo tengo un punto, tengo una diferencia ahí que sobre todo en base, creo, a la experiencia de la Universidad de Chile, en la presentación que ellos nos hicieron, y en mi modo de ver es la universidad que tiene más desarrollado, un protocolo, digamos, más desarrollado. Ellos incluyen todas estas relaciones, a pesar de que ya existen las normas, incluyen en el estatuto, o sea, en el protocolo, perdón, las relaciones entre académicos, no académicos, o sea, no lo dejan fuera. Entonces, a mí me hace ruido el excluir, en el fondo. Sí. No, no es excluir. Eso está todo incluido, de hecho está incluido desde el primer artículo. Sino que lo que aquí hace es que... Mira, ¿cuál es el estatuto que regula? Es que en el momento en que se establece que hay una situación de acoso, vamos a tener el mecanismo de sanción, y el mecanismo tenemos dos caminos. Uno es, en este caso, y probablemente eso es lo que hace la Universidad de Chile en su estatuto, no lo conozco en detalle, pero me imagino que es así, que dice, ok, cuando encontramos un caso que está resguardado en el Código del Trabajo, entonces seguimos el Código del Trabajo. Y entonces la universidad lo tiene regulado de esa manera, que dice, ok, en el caso que nosotros tengamos una situación donde la víctima ese tipo de acoso está regido en el Código del Trabajo, entonces se sigue el mecanismo del Código del Trabajo. No es que esté excluido, sino que es cómo seguimos con la situación. Lo que a mí me preocupa es que haya instituciones que no lo regulen como lo tiene la Universidad de Chile y que por lo tanto quede como en una situación de que peleemos dentro de la institución cuál es el estatuto que finalmente nos rige en esos casos. Y en ese caso yo creo que es mejor tener el estatuto que funciona, que ha dado muestras de proteger a la víctima, que es el caso del Código del Trabajo. Eso es todo. No sé si me expliqué.
Sí, le damos la palabra al Ministerio de Educación. Sabes que, perdón, en relación con lo que dice la senadora, efectivamente, si uno revisa el reglamento de la Universidad de Chile, en su artículo 1, en disposiciones preliminares, dice que las conductas de acoso laboral, acoso sexual o discriminación arbitraria cometidas por funcionarios, académicos o personal de colaboración o las conductas de acoso sexual o discriminación arbitraria perpetradas por estudiantes de la institución dentro o fuera de sus dependencias, sin perjuicio de las normas del presente protocolo, serán sancionadas conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en cada caso, en especial los estatutos de la Universidad de Chile, el estatuto administrativo, el reglamento de estudiantes de la Universidad de Chile y el reglamento de jurisdicción disciplinaria de los estudiantes. Entonces, el mismo reglamento de la Universidad de Chile remite al estatuto administrativo y al reglamento de la universidad en relación a los funcionarios. La Universidad de Chile hace lo que nosotros estamos haciendo acá para todas las instituciones. O sea, dice, no se ponga a pelear respecto a cuál de estos estatutos rige el estatuto administrativo y el Código del Trabajo. ¿Se ofrece la palabra o lo ponemos en votación? Porque en el fondo quedaría el N, o sea, lo que hay que poner en votación es la indicación 5O, ¿no es cierto? Sí. Con modificaciones, ¿verdad? Sí, con modificación. Porque en el fondo el N es la primera parte de la misma. Lo que pasa es que no, ya se aprobó la indicación 5N en cuanto a la regulación de cuáles son los alcances de la regulación de este proyecto de ley, que es regular la prevención y sanción de los actos de acoso sexual. Previene y Previene y sanciona, no regular la prevención, sí, previene y sanciona. Previene y sanciona los actos de acoso sexual. El tema que hay que ahora definir es si se incluye dentro de aquello hacer una especie de, podríamos decir, excepción, una excepción de la norma anterior, de que es las situaciones particulares que se produzcan entre las personas pertenecientes al ámbito académico y los no académicos, o entre ambos, ¿sí? Se va a hacer esta norma especial que se regirán no por esta ley, sino que por sus respectivos estatutos sancionatorios. Ese es el fondo de la indicación. Es, insisto, es hacer una excepción a la regla general que establece esta norma, que es a la aplicación de este proyecto de ley, y es en cambio la aplicación de su propio estatuto en las situaciones que puntualmente se señalan ahí por la indicación. Entonces, en votación, el segundo párrafo de esta indicación 5O. Senador García. Presidente, perdón, pero ¿sabe? ¿Podemos, antes de ponerlo en votación, continuar la discusión? Porque yo entendería que la primera parte de la indicación 5O es lo mismo que la 5N que aprobamos. Sí, es que eso quedó claro la vez pasada. La primera parte, sí. Estamos votando solo la segunda parte. Y la segunda parte, sí, ok. Y yo sugeriría que quedara, no obstante los actos de acoso sexual que se produzcan entre el personal académico y no académico, o entre integrantes de ambos grupos, se regirán por sus respectivos estatutos cuando estos contengan normas sancionatorias al respecto. El problema es que la redacción que tenemos en la indicación que presentamos con la senadora Fanbert tiene muchas veces personas, muchas veces personal, es un tema de redacción. Hay que arregle la secretaría la redacción, que quede más bonita. Mejor. Voto a favor. Sí, por supuesto. Está abierta la votación. A favor el senador García, y esa hará la adecuación de la redacción. Esta se propone después al final de la discusión del proyecto para efecto de que se va a realizar. Senadora Fonbear. Favor. Senador Quintana. Senador Navarro. En contra. Presidente. Le damos la bienvenida al senador Navarro, que está reemplazando a Yasna Proboste.
Yo también en contra. Queda rechazada la incorporación de este segundo párrafo y en consecuencia queda solamente aprobada la indicación 5N. La 5O queda rechazada y en consecuencia no hay una norma excepcional de la aplicación de este cuerpo legal en temas de acoso sexual en el ámbito de la educación superior. ¿Correcto? ¿Puedo hacer un punto? Solo para Sí, dejarlo. senadora. Yo entiendo el temor que ustedes tienen, pero de verdad que aquí va a quedar estamos generando un problema, porque las instituciones van a tener, va a ser contradictorio. Entonces, si es que no lo hacemos así, entonces yo los invito a que dentro del estatuto pongan que la institución tiene que definir qué estatuto va a regir, porque de otra manera nosotros aquí estamos superponiendo estatutos. O sea, yo de verdad, o sea, si no les gusta esta redacción, entonces incluyamos una redacción que diga el estatuto de la universidad tendrá que decir qué estatuto rige en el caso de personas que se rijan por el estatuto administrativo y personas que se rijan por el ámbito del estatuto laboral, porque de otra manera estamos dejando superpuestas distintas normas. La Universidad de Chile lo hace. Pero si no lo hacen las otras instituciones, estamos afectando a las víctimas. Nosotros tenemos, es que no quiero dañar una institución en particular, pero yo conozco la realidad de una institución en particular, donde el tema de las víctimas ha sido muy difícil y donde la institución en general no ha protegido a las víctimas, sino que ha protegido a la institución, ¿ya? Y por lo tanto van a hacer regir muchas veces, en vez del estatuto que sea mejor para la víctima, van a hacer regir el estatuto que sea peor para la víctima. Excepto que nosotros dejemos establecido que ex ante ellos tienen que definir qué estatuto los rige o que digamos que rigen los estatutos que ya funcionan, que es el estatuto administrativo y el estatuto laboral. Sí, yo sugiero que podamos, porque no nos pusimos de acuerdo en la indicación en esta vez, en esta oportunidad. Entonces, si es que no lo alcanzamos a votar y de hecho lo vimos, pero sí, pero lo que sugiero es que podamos tener esta conversación si es que incorporamos una nueva indicación después para ver si consensuamos entre todos una indicación, pero yo creo que en este punto había una diferencia. Sí, señor Vargas. Insistir solamente, presidente, que yo creo que en términos de efectividad lo que se busca finalmente es proteger a la víctima y yo creo que el Código del Trabajo ha dado muestras de ser mejor en términos de instrumento de protección de víctimas de lo que eventualmente puede hacer un estatuto de una institución en particular. Eso nomás, presidente. Sí, recojo el puente que podamos buscar un consenso. Sugiero avanzar en los aspectos que hay más consenso. A continuación, de acuerdo a lo que señalaba el señor presidente, corresponde ir a la página 8 del texto comparado. Ahí hay una serie de indicaciones que se refieren a la regulación del modelo de prevención y sanción del acoso sexual en la educación superior. De esas indicaciones había quedado pendiente las indicaciones 11C de la senadora Fombay y del senador García y la 11D de los senadores Proboste, Latorre y Órdenes. La indicación de la senadora Fombay y García establece que se hace un reemplazo ahí en la frase del modelo de prevención y de sanción del acoso sexual en el ámbito académico, que ya sabemos que es en el ámbito de la educación superior, por la siguiente: por una política integral contra el acoso sexual que contendrá un modelo de prevención y un modelo de sanción de estas conductas. Y las senadoras Proboste, Latorre y Órdenes proponen básicamente algo muy similar, que la siguiente redacción: una política integral contra la violencia de género, eso se incorpora, que contendrá un modelo de prevención y un modelo de sanción de conductas constitutivas de acoso sexual construido con la participación de todos los estamentos existentes a su interior. Esas son las dos novedades, la incorporación del tema de la violencia de género y el tema de la forma en que se construye este modelo. Sin prejuicio de lo anterior, debo recordar que en la sesión anterior a la de la semana pasada
ya se había aprobado por esta comisión una nueva redacción para el inciso segundo de este artículo tercero, que se refiere a la forma en que se iba a construir el modelo y que precisamente se hacía la referencia a incorporar o respetar los principios de equidad de género consagrados en los tratados internacionales y que se encuentran vigentes en Chile. Que es en todo caso la indicación 11. Entiendo yo que debían analizarse en su conjunto la 11C, la 11D y la 11E, que son todas referidas a el tema del modelo, cómo se construye, que se consagra y que se respeta. No sé si me he dado a entender. Sí, las tres indicaciones C, D y E, 11, C, D y E hacen relación al mismo tema del modelo. Pero para ir en orden lo vamos... O sea, se abre la palabra si hay... se quiere abrir la discusión respecto a la indicación 11C. 11C en primer lugar. ¿11C en primero? Sí. Explicar. Presidente, esto es simple. Lo que sucede es que cuando nosotros tenemos la construcción del modelo de prevención, a nosotros nos parece muy bien que esto sea participativo, de hecho lo conversamos. Sin embargo, cuando nosotros estamos hablando del modelo de la sanción, esto puede ser complejo para la institución también. O sea, yo aquí de verdad me estoy poniendo también al lado de la construcción de cómo funciona la institución, porque puede ser que o sea, que siempre el tema de las sanciones y de las penas es conveniente que sean elaborados por también un organismo que esté mirando la institución en generalidad respecto a los efectos que aquí se tienen y que también tenga en mente la proporcionalidad y la idoneidad de esas sanciones. Y en ese sentido creo que debiéramos separar lo que es el modelo de prevención y el modelo de sanción. Se ofrece la palabra. Sí, Ministerio. Bueno, en la misma línea de lo que sostiene la senadora, yo quería decir que es importante considerar que el artículo ya contempla una obligación de incorporar a toda la comunidad en la evaluación y la revisión del modelo de prevención y el modelo de sanción. O sea, ahí está contemplada una participación de los estudiantes. Sin embargo, nosotros sostenemos que, en la misma línea de lo que ya dijo la senadora, que al momento de establecer un procedimiento sancionatorio, es bueno que exista cierta expertise en el diseño del procedimiento. O sea, estos son materias procesales. Cómo van a rendir prueba los testigos, cuáles son los plazos, etcétera. Entonces, consideramos que todavía no hay una masa crítica suficiente de estudiantes para que en el diseño inicial de este procedimiento los hagamos participar. Y muy conectado también con esto tiene que ver también con el principio de imparcialidad. O sea, estamos en un conflicto, estamos previendo cómo solucionar un conflicto y tenemos que cuidar que las instancias que participen en el diseño de esto no estén impregnadas por cierto como involucramiento con los conflictos que puedan derivar al final en un populismo punitivo, o sea, de cargar demasiado la mano al denunciado, de no darle suficientes garantías. Entonces creemos que la experiencia cuando estos procedimientos se instalen, va a permitir que los estudiantes sí participen, pero una vez ya que se haya desarrollado el procedimiento, no en una fase inicial. Y esa experiencia se va a hacer recogida, ya está recogida, o sea, el proyecto ya contempla que el estudiante pueda participar en la evaluación y en el diseño cuando ya adquirió esta experiencia, no en la etapa inicial. Eso. ¿Se ofrece la palabra o ponemos en...? Sí, senador Navarro. Sí, que en general la participación estudiantil está desde el punto de vista del bien a proteger. Por lo tanto, tienen la experiencia, porque ellos son las víctimas. Lo que estamos protegiendo son precisamente a los estudiantes. El mecanismo jurídico se adaptará, pero claramente si en la etapa inicial no están las víctimas que han sufrido la experiencia, que han conocido la experiencia para poder establecer las bases de ese diseño, no puede responder entonces necesariamente a resolver el problema particular que enfrentan, porque la discriminación o el acoso puede tener variadas formas dependiendo de la institución y dependiendo del nivel específico. Por tanto, como estos reglamentos se ajustan a cada institución, claramente la participación temprana de los estudiantes, la definición base, es insustituible.
Eso, señor presidente. Bien. Ponemos en votación la indicación 11C. En votación la indicación 11C. Senador García. Senadora Fonbear. Senador Quintana. Senador Navarro. Navideño que no votar en esta comisión, muy orgulloso de poder votar después del 2009, donde fui separado discrecionalmente de la presidencia de esta comisión, en CONES. Senador Latorre. Queda rechazar la indicación 3 votos contra 2. Luego está la indicación 11D, que de las senadoras Proboste, Latorre y Órdenes, que también propone reemplazar aquello de un modelo de prevención. También considera que exista una política integral contra la violencia de género que contenga un modelo de prevención y un modelo de sanción. Y la innovación sería de que se precisa ahí que estos modelos sean construidos con la participación de todos los estamentos existentes a su interior. No sé si la indicación ya se rechazó el punto que había planteado la senadora Fonbear en su indicación, que establecía 2 modelos y una política integral. Esta indicación plantea básicamente lo mismo, si la única innovación es que establece que en la construcción del modelo quienes participan, y luego hace una alusión a que la política integral también sea contra la violencia de género. Pero el tema de los 2 modelos ya fue, entiendo yo, resuelto por la comisión en la forma que se ha señalado. Senadora Fonbear. Presidente, yo quizás tengo una confusión, pero para que quede bien. Yo entiendo que nosotros establecimos un grupo de personas que tiene que ser electo de una cierta manera para que realice la construcción del modelo de prevención. Cuando nosotros acá decimos que son 2 modelos y decimos que es con participación de todos los estamentos, no lo estamos haciendo. O sea, no estoy diciendo que no lo hagamos con participación los 2, no voy a volver a la discusión anterior, sino que simplemente para que quede bien, de que nosotros tenemos una, no sé si es una comisión o cómo le pusimos el nombre, pero tenemos un grupo que es electo de una cierta manera para construir este modelo, donde están los estudiantes, donde es participativo de todos los estamentos. Ese grupo debiera ser el que construye ambos modelos, ¿cierto? ¿O estoy equivocada yo? Lo que no quiero que suceda es que, por una parte, tengamos este grupo que lo elegimos de una cierta manera y qué sé yo, y por otra parte, digamos que tiene que ser con participación de todos los estamentos, entonces que quede como. Que quede confuso. Una sola fórmula de participación. Que sea una sola fórmula, que sea. Claro, que sea el mismo grupo que elegimos para que construya el modelo, el que construya tanto el modelo de participación, el modelo de prevención como el modelo de sanción. ¿Me estoy explicando? Y la política integral. Sí, porque si no va a quedar raro. Entonces no sé si aquí, en vez de decir que tiene que ser construido la participación de todos los estamentos existentes, hacer una remisión a que tiene que ser construido por, no sé quién era el grupo. Si lo encontramos ahí, señores, súper rápido, asesores. Secretario, puede. Sí, gracias, presidente. Sí, lo que ocurrió es lo siguiente. En la sesión anterior a la última se avanzó en una redacción que luego que está recogida hoy día en la indicación 11E. Lo que la comisión había acordado era lo que está planteando precisamente la senadora Fonbear. Leo la indicación y leo el texto que había sido preparado por la Secretaría. Para la construcción de dicho modelo, cada estamento designará al menos un o una representante. La conformación final de la estructura encargada de su elaboración deberá respetar los principios de equidad de género consagrados en los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Y luego señala, el modelo de prevención y sanción a que se refiere el inciso primero deberá contemplar al menos lo siguiente, y ahí se establecen los temas que debe contemplar. Eso lo había aprobado la comisión y luego se recogió en el nuevo plazo de indicaciones como indicación 11E de los senadores Proboste, Latorre y Órdenes. Esa es la explicación, senadora, pero como le digo, esta indicación 11E ya había sido aprobada por la comisión sin una redacción concreta, pero eran las líneas que se habían abordado. El tema de que tenía que haber un o una representante en la entidad encargada de la construcción del modelo y que el tema que debía respetarse los principios de equidad de género. Eso, presidente. Bien. Lo que dice el texto hoy es que el modelo de sanción y el modelo de prevención van a ser construidos por este, ¿cómo se llama? Grupo.
Bueno, por esta estructura encargada. Pongámosle un nombre. Ya. Y esa estructura encargada está construida con equidad de género y por todos los estamentos. Entonces, ya es con participación de todos los estamentos. Mi preocupación, presidente, es que si es que lo dejamos así, se entienda que son dos procesos de construcción paralelos. Y se supone que quien tiene que construir el modelo, quizá, no sé, secretario, si dice ahí, el modelo, pero porque entiendo que lo dice, que el modelo tiene que considerar prevención y sanción. Entonces ya está recogido, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, secretario? Sí, lo que ocurre es que es una norma, como podríamos decir, que va en concadenación. Primero, se define que las instituciones de educación superior deben contemplar un modelo de prevención y sanción del acoso sexual. Luego se dice cómo se construye. La construcción de ese modelo es con la participación de los representantes de cada estamento. ¿Qué es lo que debe considerar y luego se dice qué es lo que debe considerar ese modelo? En primer lugar, los principios de la equidad de género y luego los contenidos precisos. Y ahí están los contenidos que todavía nosotros no hemos empezado a analizarlos. Eso es lo que señalé. Esa indicación lo que hace es recoger un acuerdo anterior de la comisión y que se prefirió por el grupo de asesores plasmarlo como indicación 11. Pero es un tema que ya había sido acordado. Pero como es una indicación, hay que... No, sí lo entiendo. Sí, mi punto es, si es que nosotros dejamos el texto sin esta indicación, ya, estoy poniéndome en el escenario, la dejamos sin, el texto queda sin esta indicación, rechazamos la indicación. ¿Ya? El modelo considera prevención y sanción y tiene que ser construido por esta estructura donde hay participación de todos los estamentos y que tiene que ser con equidad de género. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la razón de tener que ponerlo específicamente de nuevo? Mi preocupación es que entonces quede con la contradictorio o con la sensación de que o confuso. A ver si ayuda a aclarar, pero la indicación 11D, lo que, digamos, el orden lógico es, primero se establece una política integral contra la violencia de género, y lo cual dice, esta política tiene o contendrá un modelo de prevención y un modelo de sanción. Y luego, a continuación, en la 11E se dice el cómo se construirá dicho modelo, que es lo que habíamos acordado antes. La forma de construir. La E, dije, la 11E. Sí, no, correcto. Lo que pasa, la 11D, 11E. Sí, lo que pasa es que ya, entiendo yo, perdón, puedo estar equivocado, sí. Ya se la idea de que se hable de una política integral contra la violencia con dos modelos. Eso se rechazó. Porque eso era la 11C. Sí, pero... ¿Me entienden, no? A ver, la redacción del artículo sería la siguiente hasta el momento como se ha acordado. Está la alusión a la política integral contra la violencia de género. Sí, claro, pero eso sería la única innovación si es que la queremos considerar. Pero lo que le quiero decir es que se rechazó los dos modelos. Ya. Retiro lo dicho. Está bien. Se rechazó, consecuencia entiendo rechazada también la 11D. No. Entonces vamos a la 11D. Eso se pone en votación la 11D. Bueno, en votación la 11D. Senador García. No. Perdón. No. La 11D es la que colisiona con perdón, estamos en la 11, pensé que estábamos votando la 11... La 11... No, estamos en la D. La D, sí, en contra. Bueno, 11D. 11D en contra, senador García. ¿O a favor? 11D sí, en contra. Senadora Fonbear. Contra. Senador Quintana. ¿A favor? A favor. Presidente. Ya, queda aprobada la indicación 11D y en consecuencia sí se aprueba el tema de que se considere una política integral con dos modelos. ¿Correcto? Y que se considere la equidad de género y el tema de la alusión a cómo se construye. A la indicación 11 en votación, presidente. Sí, en votación o a menos que... Senador García, votación 11. A favor. Senadora Fonbear. Señor Quintana.
Senador Latorre, queda aprobada 5-0 la indicación 11E. Luego están los contenidos que debe tener este modelo de prevención, temas que ya han sido aprobados, las indicaciones 11F, 11G, 11H y 11L fueron aprobados y hasta ahí había llegado la comisión. A continuación corresponde analizar la indicación 12 de la senadora von Beer, que la leo, no sé si le parece, señala lo siguiente: debe contemplar este modelo, que ahora van a ser, entiendo yo, dos modelos. ¿Perdón? Perdón, la 12. Entiendo yo, una pequeña precisión, presidente, simplemente, es que entiendo que ahora que son dos modelos y estos contenidos son para ambos modelos. No sé si me explico. Lo que pasa es que se aprobó hace un momento la indicación 11D, ¿correcto? La 11D ya no dice, me remito al inciso primero del artículo: las instituciones de educación superior señaladas en el artículo primero deberán contar con una política integral de prevención del acoso sexual, etcétera, y deberán considerarse dos modelos. Esa es la indicación 11D. Luego está la construcción. Entiendo yo que para la construcción de dichos modelos, y después tendría que ser: los modelos de prevención y sanción deberán contemplar lo siguiente, porque va a ser un modelo de prevención y un modelo de sanción, pero me imagino que los contenidos para ambos serían los mismos. Entonces habría que entrar a redactar todo de nuevo. Entonces. A ver, senadora von Beer. Yo entiendo el problema que plantea el secretario, pero quizás podemos solucionarlo de la siguiente manera, porque los contenidos, uno aparte de los contenidos va a ser para el modelo de prevención y otra parte de los contenidos va a ser por el modelo de sanción. Entonces, ¿qué tal si es que lo que decimos es la conformación en la indicación anterior, que la construcción de dicho modelo, en vez de poner dicho modelo, poner dicha política? Porque la política tiene dos modelos, ¿de acuerdo? Entonces, la construcción de dicha política, que tiene estos dos modelos, uno de sanción y uno de prevención. Y después le ponemos en la siguiente que dice: la política, y ahí tiene que ser solo de prevención, porque todo lo que viene es de prevención, no hay nada de sanción. ¿Cuál? La A, B, C, D, las especificaciones, ¿son todas de prevención? No. Entonces le ponemos la política a la que se refiere el inciso primero deberá contemplar. ¿Funciona? No funciona. No, porque después la comisión, después la comisión había recogido una serie de contenidos de la indicación 21 del Ejecutivo de más adelante. Que, a ver, este es un texto que tenía. La indicación 21 está en la página, presidente, está en la página 14. Y ahí se habla de las medidas de resguardo, o sea, una serie de contenidos que la comisión acordó en aquella sesión a la que me estoy refiriendo, incorporarlos en este modelo, que son cuestiones propias del modelo. Ahora, no sé si la idea de la comisión es centrar directamente en los contenidos del modelo o hacer, más bien dicho, referencias a los aspectos que debe considerar la política. Pero la 21 ya fue aprobada, ¿no? La 21 fue aprobada, sí. Sí. Fue aprobada. Sí, entonces no... ¿No hagamos No, lo que pasa es la señora, perdón, el presidente, la señora von Beer está preguntando si queda bien redactado o resulta una redacción en que se hable de simplemente modelo de prevención o que la política integral, porque ahí se hace la combinación de política y modelo. Ese es un tema que debe resolver la comisión como... Presidente, nosotros teníamos aquí una diferencia que ya zanjamos. Ya. Esa diferencia zanjada esa diferencia, lo que aquí tenemos es un problema de redacción. ¿Por qué no le decimos a la Secretaría que revise la redacción, que la revisen los asesores, cosa de que quede... En el fondo aquí lo que tenemos nosotros es una política que tiene dos modelos, uno de sanción, uno de prevención. Ambos modelos de sanción y prevención son definidos por esta estructura que es participativa y luego tiene distintas cosas. Cada modelo tiene sus contenidos propios. Ya, claro, que están definidos en ABC, pero que es el mínimo que tienen que tener. Que lo redacte bien la Secretaría junto con los asesores en ese marco que ya zanjamos.
Entonces, Muy de acuerdo, senadora Fonbea. Yo creo que vamos avanzando los demás aspectos y le dejamos la propuesta a la Secretaría, lo revisamos con los asesores previamente, para que vayamos avanzando los aspectos. perfecto, presidente. Entonces tú dices que ya está solucionado. Bueno, pero véanlo, que quede bien solucionado. Parece que, por lo menos, presidente, lo que dice Juan Carlos es que pareciera ser que en la indicación 11I de la senadora Proboste y de usted se soluciona el problema. Pero véanlo bien. Sí. Sí. ¿Estamos seguros, señor? ¿El mundo de los asesores está seguro? La izquierda y la derecha unidas están seguros, presidente, así que yo creo que podríamos confiar. Bueno, habría que ir a la indicación. Dicen que aquí todo es culpa del asesor del senador Latorre, pero no sé si es verdad. Habría que ir entonces, eso lo voy a revisar. Habría que ir a la indicación 15. No hay que votar las otras. No, perdón. La F, la G, la H. No, esas están listas. No, eso ya se aprobaron ya. La F, la G, la H y la L fueron todos aprobados. Perdón, y la I fueron todos aprobados 5-0. Parece que está solucionado, que lo revisen en la Secretaría. Exactamente. Luego, la indicación 12 está retirada porque la señora Fonbea no la presentó. La indicación 13 fue aprobada 5-0 en su momento y con una modificación de redacción. Luego, que es para la letra C. La 14 la rechazamos, Luego la 14 fue rechazada y la que sí había quedado pendiente, y de ahí ya sigue todo adelante las indicaciones, tanto las presentadas en primer plazo como las en segundo plazo, a partir de la 15. La indicación 15 del presidente de la República propone reemplazar la letra D referente a los contenidos. Y acá la indicación propone decir lo siguiente: otorgamiento de competencia a una unidad integrada por miembros del estamento académico y estudiantil para investigar de manera independiente y objetiva las denuncias sobre acoso sexual. Esa es la nueva redacción que se considera para este contenido del modelo de prevención-sanción, por decirlo de alguna forma. Sí, senadora Fonbea. La 15D hay que verla en conjunto con la 15A y con la 15B, donde hay un acuerdo desde el Frente Amplio hasta la UDI, que es mejor que la presentada por el presidente de la República. ¿La D? ¿Usted dice la D? Da lo mismo, 15A o 15B, que son la misma. Junto con la 15. Lo que pasa es que ¿Presidente? Sí, por favor. Lo que pasa es que las indicaciones 15A y 15B de los senadores Fonbea García, Latorre, Proboste y Órdenes no reemplazan la letra completa, sino que solamente reemplazan la frase de conformación paritaria por profesional y especializada. De tal manera que dice otorgamiento de competencia a determinada unidad profesional y especializada, la cual debe contar con la debida independencia de la autoridad administrativa, etcétera, etcétera. Técnicamente habría que rechazar la 15 y aprobar la 15A. y aprobar la A y B. Claro, que son... Por eso, pero habría que aprobar las dos indicaciones. Sí, ¿cómo se tiene que votar igual por separado? Si hay acuerdo unánime, se hace de esa manera. Se rechaza la 15D, la 15, 4-0, y se aprueban la A y B, 4-0. ¿Hay acuerdo? Sí. ¿No? La letra D quedaría de la siguiente forma: otorgamiento de competencia a determinada unidad profesional y especializada, la cual debe contar con la debida independencia, y ahí sigue todo tal cual. Perdón, que yo sugiero que digamos otorgamiento de competencia a una determinada unidad, profesional y especializada, la cual deberá contar con la debida independencia. ¿Está bien? Sí. ¿Hay acuerdo de la comisión? Ya, entonces se aprueba las indicaciones 15A y 15B con la modificación que ha planteado el senador García. Todo 4-0, y la 15 se rechaza también 4-0. Luego la indicación 16
del presidente de la República está referida a la letra D. La letra D habla de la existencia de sanciones administrativas internas, tales como rebaja de sueldo, suspensión del cargo o expulsión para quienes cometan acoso sexual. Obviamente sería un contenido del modelo de sanción. El presidente de la República, en vez de la palabra existencia, propone el establecimiento del acoso sexual como una falta grave y la existencia de sanciones. También propone, en otra parte, agregar después de la expresión suspensión de cargo, también... Bueno, vamos ¿Termina en sanciones la frase? La indicación 16 del presidente de la República reemplaza existencia y agrega lo siguiente, es decir, que haría el comienzo de la letra de la siguiente forma: el establecimiento del acoso sexual como una falta grave y la existencia de sanción administrativa. De sanción administrativa, ya. En el fondo, parte de la letra diciendo aquello, sí. La existencia del acoso sexual, el establecimiento del acoso sexual como una falta grave. Hay una, podríamos decir, definición de falta grave, claro, del acoso sexual. ¿Les parece como acuerdo aprobado? No sé si para efectos penales. ¿Les parece como acuerdo aprobado? Sí. Se aprueba 3-0 la indicación 16. Luego el presidente de la República propone agregar una sanción. Después de la expresión suspensión del cargo, también la frase destitución y término de la relación laboral. Las sanciones que estaban contempladas era rebaja el sueldo, suspensión del cargo, expulsión. Se incorpora destitución y término de la relación laboral. 16-7. ¿Les parece aprobar o se abre la palabra, se ofrece la palabra, digamos, para si que hay alguna discusión que dar? Que yo creo que habría que ubicar la rebaja de sueldo, suspensión en el cargo, destitución, término de la relación laboral o expulsión, porque se supone que todos los cuatro primeras sanciones dicen relación con quienes cumplen funciones, con quienes son funcionarios, y me imagino que lo de la expulsión es para los estudiantes. Buen punto. ¿Cómo quedaría en la redacción? A ver, la redacción... pero que está hablando, perdón, secretario, está hablando de sanciones administrativas. Establecimiento, existencia de sanciones administrativas. No, que el establecimiento del acoso sexual como una falta grave, claro, y la existencia de sanciones administrativas internas. Y eso que señala ahí, tengan en cuenta ustedes que al utilizar la expresión tales es solamente a modo ejemplar. Tales como. No es una numeración taxativa. No es que va en orden lógico. No es una numeración taxativa, lo cual puede presentar algún problema de índole. Pero la pregunta del senador García es si la palabra expulsión... ¿En qué partiría? Tiene que ir al final. Tiene que ir al final, pero usted dice que eso hace referencia a los estudiantes. Que en sentido práctico, claro, es referido a los estudiantes, porque los estudiantes no van a tener disminución, claro, de sueldo, despido ni nada de eso. En cuanto a eso hay dos cosas. Perdón, presidente. Sí, hay dos temas. Uno, la indicación 18 agrega después de la expulsión la expresión según sea el caso. Y para efectos de hacer la distinción entre cuáles son aplicables a los integrantes de la comunidad académica y cuáles son a los estudiantes. Me imagino que esa debe ser la situación. Y solamente hacer el caso, presidente, que esta es una norma del modelo de sanción. En consecuencia estamos hablando de una cuestión del ámbito penal. Y yo no sé si es correcta la utilización de la expresión tales como modelo de sanción. Es decir, que no sea una numeración taxativa de cuáles son las sanciones aplicables a quienes incurra en una conducta de acoso sexual. Senadora Fomier. Yo entiendo el punto del secretario, pero creo que nosotros acá estamos haciendo una... O sea, no sabemos qué otras sanciones puede definir la estructura interna de la... Qué pena que le dejamos nombre de estructura interna, deberíamos dejar un nombre de consejo, algo, no tengo idea.
Consejo contra el acoso, no sé. Bueno, porque no sabemos, puede ser que la institución tenga otro tipo de sanciones o desarrolle otro tipo de sanciones. Entonces, yo entiendo el punto del secretario, pero el hecho de ponerle tales como es que son esos y pueden haber otros. O sea, nosotros lo estamos haciendo como indicativo aquí, ¿no? Bien. ¿Les parece, no sé si hay un acuerdo unánime en aprobar esta indicación del presidente? ¿Sí? Sí, senador García. Y la 18. Sí, así es. ¿Les parece aprobar por unanimidad 17 y 18? Sí. Presidente, por su intermedio, secretario, ¿cuál es la prevención que tiene con la... No, lo que pasa es que... Sí, no, simplemente que en materia de orden constitucional chileno, que obviamente se aplica a este tipo de situaciones, las sanciones tienen que ser taxativas. Usted no puede establecer sanciones a modo de ejemplar o a vía ejemplar, de tal manera que se pueden incorporar otras sanciones. Es un tema simplemente de aplicación de nuestro ordenamiento jurídico constitucional que establece la obligación de que la sanción sea determinada y específica y no sanción a vía ejemplar. Es simplemente eso. Senadora, sí. Yo entiendo lo que plantea el secretario, pero la sanción aquí la va a establecer el modelo, no la ley. Esa es la diferencia. O sea, debieran ellos, claro, el modelo va a tener que tener sanciones taxativas. Pero lo que nosotros estamos diciendo es, usted establezca cuál es su modelo y ese modelo puede tener estas sanciones o puede tener otras sanciones. Ese es el espíritu de la ley y la indicación. Bien. Salvo que algún senador o senadora quiera solicitar discusión separada de esa letra, ¿no? La letra G luego, una indicación del presidente de la República, la 19, que tiene por objeto reemplazar el vocablo docente por denunciado. En la segunda parte de esta letra dice, en casos calificados podrá determinarse la separación de las funciones del docente. La indicación dice del denunciado. Es decir, es una norma que está referida, no docente, porque el denunciado es más amplio, no solamente el ámbito académico, y guarda relación con lo que es el sentido. ¿Les parece aprobar esa indicación también, por unanimidad? 5.0 la indicación. Luego en la indicación 20, página 14, referencia al presidente de la República, referida a la letra H, que habla de establecimiento de medidas protectores de la víctima para evitar represalias. Se reemplaza aquella frase, evitar represalias, por la siguiente. Tales como la reubicación del puesto de trabajo, prohibición de contacto directo del denunciado con la víctima, ajuste de calendario de evaluaciones, extensión de plazos de recorrección, reducción de la carga académica, reubicación del curso, sección, suspensión del semestre. De tal manera que quería establecimiento de medidas protectoras de la víctima, tales como en el fondo define cuáles pueden ser algunas de estas medidas protectoras de la víctima. También obviamente la vida ejemplar, porque utiliza tales como pueden también obviamente otras. ¿Les parece aprobar esta indicación, la número 20? Senador, ¿le parece aprobar esta indicación? Sí. ¿Aprobada 5-0? Queda aprobada 5-0. Luego, en la indicación 21 de su excelencia, el presidente de la República, fue lo que yo comenté hace un momento, que esta ya había sido aprobada en la indicación anterior a la última, que son los contenidos también de este procedimiento. La Secretaría había, en virtud de los acuerdos que se habían adoptado en esa sesión a la que me he referido insistentemente, que la siguiente letra, el procedimiento de denuncia, me retrotraigo un poco a la letra C. Sí, la letra C habla de procedimientos de denuncia de acoso sexual y de persecución de responsabilidades persecutorias, y esa fue reemplazada por la indicación 13 que había sido aprobada, que es el procedimiento de denuncia, investigación y determinación de acoso sexual regido por las normas del debido proceso. Dicho procedimiento deberá considerar los siguientes contenidos, y ahí se incorporan los contenidos. En primer lugar, la determinación del órgano competente
al interior de la institución de educación superior ante quien se realizará la denuncia, que fue un acuerdo que había adoptado la comisión en aquella indicación, que se señalara cuál era el órgano, y luego todos estos contenidos de la indicación 21, el establecimiento de medidas para el resguardo del desarrollo normal del proceso, la confidencialidad del proceso de denuncia e investigación, el derecho del denunciante y el denunciado a acceder a cualquier momento del procedimiento, en cualquier momento del procedimiento, al expediente de investigación que se origine con motivo de la denuncia, la duración máxima del procedimiento de 6 meses y finalmente la sanción a las denuncias falsas relativas a hechos inexistentes o infundados presentados con ánimo deliberado de perjudicar la imagen y reputación del denunciado. Esos eran todos contenidos de la indicación 21 que se había aprobado en los términos que yo señalaba, que está referido al procedimiento de denuncia, investigación y determinación del acoso sexual. Muy bien. Entonces hay que ir a la 21... Hay que ir a la 21A. Exactamente. Que a continuación están las indicaciones 21A, 21... Sí, senadora. Lo que pasa es que en la K, ya que no sé cómo vamos a hacer la discusión, la K que está en la página 17 arriba. Sí, el derecho ¿ya? del denunciante. Sí. Yo hago una propuesta de cambiarla con la indicación 21F, entonces no sé cómo hacemos la discusión. Si quiere la hacemos después, me da lo mismo, pero en el fondo hacer esa prevención. Yo preferiría ir avanzando en orden 21A. Ya, de acuerdo, sí. Es solo para hacer la prevención luego, de que en el fondo, sí. no, para que no se vea tan raro que yo apruebo y después la quiero cambiar. ¿Me entiende? Entonces, la votación respecto a la K, hagamos una cosa. Yo pido votación separada respecto a la K. ¿Cuál es la K? No, de la letra no sé K cómo... de la indicación 21. Sí, es que claro, O es sea, que es un problema. Claro, lo que está pidiendo la senadora von Beer es... Mi indicación Sí. es contradictoria con la K de la indicación que acabamos de votar. Con la K. ¿Me explico? Mi indicación lo que busca es cambiar... A ver, explico. Sí. ¿Le parece para ordenar? Sí, lo que hace la senadora von Beer es lo siguiente. La senadora von Beer propone agregar en su indicación 21F nuevos contenidos. Acuerdo reparatorio y el derecho del denunciante al denunciado. Y ella propone que esto se debata, obviamente, en su momento o separadamente. Pero eso tiene que hacerse porque son contenidos que no estaban originalmente en la indicación 21. Otra cosa adicional, Sí, que senadora. son contradictorios, perdón, presidente, que son contradictorios. La letra K lo que dice es que el derecho del denunciante, que hay un derecho del denunciante y del denunciado a acceder en cualquier momento al procedimiento, al expediente, a la investigación que se origine con motivo de la denuncia, ¿ya? Y yo lo que establezco es que es el derecho del denunciante o del denunciado a acceder al expediente de investigación que se origine con motivo de la denuncia desde la formulación de los cargos. Sí, sí. Está bien. Sí, la entiendo. Lo que pasa es que también había incorporado ante el tema de los acuerdos reparatorios. Sí, está bien. Pero entiendo a lo que va. Entonces, presidente, si le parece, vamos revisando cada uno de las letras que se proponían incorporar, que quedaron establecidos en una nueva redacción como numerales I. ¿Te parece? Pero de igual De la indicación 21. Pero eso ya fue aprobado. Sí, lo que pasa, está bien, pero fue aprobada, pero a través de indicaciones 21A, 29, 21C, 21E, 21F, 21G, 21H, 21I y 21J, se propusieron, como se abrió un nuevo plazo de indicaciones, se propusieron revisar los contenidos de este procedimiento. Y eso es lo que están haciendo todas esas letras. Es revisar nuevamente el contenido de este procedimiento. Lo que habría que hacer es Ir viendo cada una de ellas, exactamente. Ir votando cada una de 21A en lo que modifican las letras originales de la indicación 21. No sé si me logro hacer entender. Ya, perfecto. La 21A de la senadora von Beer reemplaza en el encabezamiento la expresión víctima por del denunciante. ¿Hay acuerdo en aprobar eso? ¿Sí? ¿Tú, senador García? Confieso que me rendí completamente. Estamos en el 21A. No está difícil perderse. Estamos en el 21A, senador, viendo cada una de las indicaciones. Sí, De hecho, los Y- 21 hacen lo mismo. pero ¿dónde hacemos ese reemplazo? En relación
En relación a lo que vamos a aprobar. A la 21, digamos, del No a la 21, no. Lo que pasa es que la indicación 21A de la senadora von Behr propone hacer un cambio a la letra H, página 13. Esa letra H ya la habíamos modificado por la indicación 20. ¿Correcto? Claro, en vez de hablar de evitar represalias, se incorporaron cuáles son las medidas de protección. A su vez, la señora von Behr propone ahí que en vez de hablar de víctima, hablar de establecimiento de medidas protectoras del denunciante, y ahora ha señalado, o de la denunciante. Del o la denunciante, tales como la reubicación, etcétera, etcétera. ¿Ah? ¿Está bien? No sé si el senador... Sí, está bien. ¿Queda claro? Presidente, de hecho la indicación suya y de la senadora Proboste hace lo mismo que la 21B. Ahora, Está repetida, la 29B. la mía 21B dice del o la denunciante, la de ustedes dicen del denunciante. Entonces Yo habría estoy que más progre aprobar que la usted. 21B. ¿Qué onda? Habría que aprobar la 21B en consecuencia, entiendo yo. 21 del o de la denunciante, la 21B. Esa se aprobaría. Y la otra habría que retirarla, yo creo que sería lo mejor. ¿Le parece retiramos la, Y la la A C. para... 21A y 21C. ¿Te parece? Sí. retirar la A porque si no es muy enredoso. Claro. Y la Y retirar la C también. su titular... Claro. Y queda del o de la denunciante. Ya. Sí. Correcto. Bueno, Yanna Navarro autoriza. Ya. No, si basta con que uno de los autores de la indicación, que en este caso es usted. Se cayó la Constitución. No importa. El reglamento y la ley. Se cayó todo. Se cayó la Biblia. Bueno, luego la indicación 21E de la senadora von Behr. Se había acordado, de acuerdo a la indicación 21, que la duración máxima del procedimiento era de 6 meses. Acá la senadora von Behr mantiene la duración máxima de los 6 meses, pero establece desde cuándo, contado desde la presentación de la denuncia. ¿Les parece aprobar esta indicación? Sí. Aprobada 5-0. Ahora viene lo que había planteado hace un momento. La 21H incorpora... La 21H hace dos cosas. Uno, modifica el tema de aquello referido al derecho del denunciante y del denunciado a acceder en cualquier momento al procedimiento, al expediente de investigación que se origine por lo siguiente: el derecho del denunciante y del denunciado a acceder al expediente de investigación que se origine con motivo de la denuncia desde la formulación de cargos sin perjuicio de lo dispuesto en la ley. Perdón, presidente, sí, la senadora von Behr lo que dice, y tiene toda la razón, es que la 21F y la 21H las aprobemos porque son iguales. No, la 21E y la 21H. Sí, perdón, 21E y 21H. La tiene toda 21E y la razón. 21H. Sí, por eso. Sí, sí. No, eso está bien, sí, sí. Lo que sí, es como le digo, en la indicación a 21F y en la 21G, ahí hay... Por eso. Ah, sí. Pero que ahora aquí... Ah, eso. Ahora toca la F, ¿no? Sí. Sí. Bueno, la 21F de la senadora von Behr modifica el tema del derecho del denunciante o del denunciado a acceder al expediente, en los términos que ahí se menciona, el derecho del denunciado a acceder al expediente de investigación que se origine con motivo de la denuncia desde la formulación de cargos, sin perjuicio de lo dispuesto en la ley número 19.628. Y además también considera que se integre en este procedimiento la posibilidad de suscribir o llegar a acuerdos reparatorios, que eso es un tema nuevo que no estaba planteado en los literales originales del artículo de la indicación 21, la letra original de la indicación 21. Entonces no sé si primero resolver el tema del derecho del denunciante y después ver el tema de acuerdos reparatorios. El derecho del denunciante a acceder, que ahí cambia la redacción en cuanto a establecer desde cuándo se puede acceder al denunciante, desde cuándo se puede acceder al expediente,
Esa es la principal modificación y después analizar si incorporamos o no los acuerdos reparatorios. Sí, senadora Fomber. Gracias, presidente. El tema del acuerdo reparatorio lo recogimos de la presentación de la Universidad Católica, que ellos han tenido mucha experiencia en este tipo de procesos y plantean de que los acuerdos reparatorios son un muy buen mecanismo para las víctimas también y que muchas veces lo que buscan son acuerdos reparatorios, han tenido buenas experiencias con eso y por eso lo estamos planteando. Respecto a acceder al expediente de la investigación, a nosotros nos parece complejo de que tanto el denunciante como también el denunciado puedan acceder en cualquier momento a la investigación. La investigación tiene que realizarse de manera que sea confidencial para que se pueda realizar de buena manera en una situación que es tan compleja tanto para la víctima como también a veces para el denunciado, o sea, dependiendo de la situación, pero también especialmente para la víctima, y por lo tanto si es que se puede acceder permanentemente al expediente, esto en las etapas preliminares de la investigación, esto puede afectar a la víctima, o sea, revictimizar en una situación que es compleja, digamos, de investigación. Entonces, por lo tanto, si nosotros le estamos entregando a esta unidad especializada el tema de la investigación, a mí me parece que no es buena idea dejar el expediente de alguna manera público durante toda la investigación. Ministerio de Educación. El criterio del acceso al expediente desde la formulación de cargos, de hecho, es el que rige hoy día en la regulación contenida en la ley de universidades estatales, en la regulación de los CFT estatales y en todo el estatuto que se aplica a los trabajadores que se rigen por el Código Laboral, tanto en los casos de acoso horizontal como en los casos de acoso vertical. Así en detalle, en el caso de la ley que rige las universidades estatales, se establece en el artículo 49, inciso segundo, que ambas partes pueden conocer el derecho a contener, o sea, ambas partes pueden conocer el contenido de la investigación desde la formulación de cargos. En el caso de los centros de formación de los CFT estatales, el artículo se aplica el estatuto administrativo y el artículo 137, inciso segundo, también establece establece el derecho del denunciado de acceder a la copia íntegra del expediente desde la formulación de cargos y el denunciante puede preguntar por el resultado del sumario. Y en el caso de los trabajadores que se rigen por el Código del Trabajo se ocupa lo mismo, o sea, se sigue una investigación y una vez que ha concluido la investigación y ha sido visada por la Dirección del Trabajo, recién ambas partes pueden acceder al resultado. Entonces, aquí si es que nosotros cambiamos este régimen general, estaríamos estableciendo una diferencia arbitraria para los funcionarios públicos que son profesores, que son docentes, y estaríamos estableciendo una diferencia arbitraria para los trabajadores que son profesores dentro del régimen del Código Laboral. Y este principio de que ambas partes conozcan, o sea, que accedan al expediente desde el momento de la formulación de cargos, también tiene un sentido de equilibrar tanto el derecho de la víctima como el derecho del denunciado, porque se considera que en esta etapa la investigación está lo suficientemente avanzada como para que la víctima pueda acceder y el denunciado, pero protegiendo también la posibilidad de que del denunciado, o sea, protegiendo el derecho del denunciado frente a una denuncia que no tenga fundamento y que en el transcurso de la investigación caiga por su propio peso. Eso. Un segundo, que me había solicitado antes la palabra la senadora Órdenes y después senadora Fomber. Gracias, presidente. Voy a empezar por el tema del acuerdo reparatorio. La figura del acuerdo reparatorio yo creo que es una figura que en general en la legislación ha funcionado, pero creo que hay cierto tipo de delitos donde no ha lugar en el fondo. ¿Por qué lo digo? Porque parte de las correcciones que se hicieron a la ley de violencia intrafamiliar, cuando era la figura de la conciliación, que es una suerte de acuerdo reparatorio, es efectivamente ahí, ¿por qué no corre y se rectificó? Porque la relación es asimétrica y en una situación de acoso sexual ocurre lo mismo. Por lo tanto,
lo que pasaba en violencia intrafamiliar, que se sentaban para la figura de la conciliación y bastaba una mirada del victimario y llegaban a conciliación. Muchas de las salidas fueron esas, pero no son reparatorias, no terminan con el problema, y razón por la cual se trabaja nuevamente sobre la ley de violencia intrafamiliar. Instalo esto porque creo que es el principio que debe primar también en esta legislación, porque las relaciones iguales hay cierta hegemonía, hay asimetría en las relaciones, entonces efectivamente creo que en este tipo de casos no funciona el acuerdo reparatorio. Y por eso en ese caso no estaría a favor de aprobarlo. Gracias, presidente. Senadora Fonvier. Presidente, yo tiendo a coincidir con la senadora Órdenes. O sea, nosotros lo recogimos porque había sido una buena experiencia en la Universidad Católica. Ahora sí, tiene razón la senadora, puede ser también un tema. No, la verdad es que no voy a hacer un caso respecto a ese punto y lo podemos retirar de la indicación también. Creo que es más importante el otro punto, mucho más relevante. También porque cuando se hace una denuncia, si es que tanto el denunciante como el denunciado pueden acceder todo el tiempo al expediente, entonces se va a producir una situación compleja en la institución, porque también el denunciado va a saber que lo están investigando. Si es que recién sabe que lo están investigando en el momento de la formulación de cargo, la investigación va a poder ser mucho más profunda y mucho más cuidada también para la víctima, porque si es que el denunciado sabe que lo están investigando antes de terminar la investigación, esto va a ser un problema también para la víctima. Entonces es mejor que tanto, el denunciante o la denunciante van a saber que se está desarrollando la investigación. El denunciado no va a saber que se está desarrollando la investigación hasta que se formulen los cargos. Formulación de cargos. ¿Qué dije? Sí, eso. Entonces, por eso... A ver, estamos en la hora de la sesión. No sé si les parece que dejemos acá, o sea, que no... Porque si no vamos a tener que empezar toda la explicación la próxima vez. A ver, senadora Orden, lo que pasa es que sí, tendríamos que... Yo tengo algunas dudas, pero solicito que lo podamos ver como primer punto y por último lo hablamos antes, no hay problema. Sí, Gracias, presidente. Bien, lo dejamos acá entonces, retomamos la siguiente sesión en la indicación 21F de la senadora Fonvier y según los acuerdos. Muchas gracias por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.